Bueno, quiero darles una bienvenida muy especial en nombre de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. Para nosotros es un placer tenerlos a todos ustedes acá y en particular por estar reunidos alrededor de la memoria de alguien que fue muy importante en la memoria de muchas ciudades del país y que hoy en día yo creo que sigue siendo muy evidente, sobre todo viendo el edificio del Banco de la República, pues la institución que ha permitido que estemos nosotros hoy en día acá reunidos en este sitio. Quiero, al tiempo que les doy la bienvenida, agradecer la presencia del doctor Alberto Escobar, el director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, la doctora Carmen Millán, la directora del Instituto Caro y Cuervo, a Juan Camilo González, el editor general del Instituto Caro y Cuervo, y a nuestra muy querida arquitecta Mariana Patiño. Le doy la palabra al doctor Escobar, quien va a hablar sobre esta importante publicación. Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que es muy emocionante estar hoy por múltiples razones haciendo el lanzamiento de este libro. Esto, digamos que ha sido como una especie de carrera de relevos en donde buena parte de los que estamos sentados en esta mesa de una u otra manera pues hemos sido responsables de que el día de hoy este libro pues finalmente se haya concretado. En lo que a mí respecta, y eso va a sonar pues bastante personal, quisiera contarles un poco la historia de por qué yo terminé involucrado en este proyecto. Y es que en el año 2008 recibí una llamada del entonces delegado, el representante cultural de la Embajada de Colombia en España, que me decía que era una señora que estaba muy interesada en establecer contacto con un arquitecto colombiano porque tenía una serie de inquietudes sobre unos arquitectos españoles que habían estado en Colombia. Yo debo confesar que cuando me lo dijeron pensé inmediatamente en P3 o pensé en los ingenieros militares que habían participado en Cartagena, o lo último que me imaginé era que esos arquitectos a los que ella hacía referencia fueran unos arquitectos que habían trabajado en Colombia en pleno siglo XX. Entonces cuando me lo dijeron dije, bueno, yo no soy experto en esto, sí sé pues algo sobre la vida de Rodríguez Orgaz y no creo que pueda ayudar mucho más. Ahora, cuando pensaba también en Rodríguez Orgaz, porque sí había trabajado ya para ese momento en algunas guías arquitectónicas de Bogotá y de Medellín, donde aparecen obras de Rodríguez Orgaz, era muy poco lo que se sabía en ese momento de Rodríguez Orgaz, y por supuesto agradecí profundamente que la señora me buscara a mí, más que para buscar apoyo en mí, yo en ella, es decir, que ya sabía yo que de una u otra manera tendría más información de la que yo en ese momento podía llegar a tener sobre esos arquitectos. Se dio la feliz coincidencia también de que, pues es un caso único porque hablamos por teléfono, hubo como muy buena relación, y más o menos a los 15 días yo recibí un paquete de España donde ella me mandaba un libro que está expuesto afuera que se llama la arquitectura del desplazamiento, bueno, del éxodo, pues básicamente sobre la historia de unos arquitectos españoles que habían salido de España a raíz de la guerra civil, un libro sobre el GATPAC, que es como un movimiento que aglutinó a los arquitectos racionalistas españoles en el periodo de preguerra, y otro librito crítico sobre el movimiento moderno en España, que es la primera vez en mi vida también que después de terminar una llamada telefónica a los 15 días esa persona me manda toda la bibliografía que yo necesito saber para conversar con ella. Yo más o menos hice la tarea y me leí uno de los 3 libros, y ella también muy amablemente me invitó a su casa en Madrid. Yo casualmente iba para España y tímidamente le dije, pues mire, yo casualmente paso por Madrid tal día, y no, yo lo espero, viene, le invito a tomar té. Y dije, bueno, perfecto. Entonces y le dije, bueno, pero es que yo no conozco Madrid, es relativamente fácil llegar a su casa. Y no, sí, usted llega a la Puerta de Alcalá, camina 100 metros en tal dirección y es el edificio marcado con el número 8, el apartamento del 3er piso. Creo que todavía me lo conozco, pues porque es como si le dicen a uno en Bogotá, pues vivo como, no sé qué decir, sí, bueno, sí, media cuadra de la Luis Ángel. Es un sitio así elegantísimo con vista, claro, con vista al Parque del Retiro, en un apartamento muy impresionante. Y llego ahí y era como si nos conociéramos de toda la vida, porque
ella me empezó a hablar de Alfredo, que era Rodríguez Orgaz, y me empezó a contar sobre él vivía en la calle tal y tú tenías que coger por la séptima y luego bajabas y bueno, pero tú estuviste en Bogotá alguna vez o no, todo esto yo lo sé por correspondencia y por lo que él me contaba, es decir, ella podía recorrer una Bogotá que ya no existía a partir de las referencias que le habían mandado por carta o porque Rodríguez Orgaz le había contado y tal, y ella me contaba también que había tomado la decisión de hacer la tesis doctoral de los hermanos Rodríguez Orgaz, porque no solamente lo hizo de Alfredo sino de Mariano, porque se había hecho amigo de él y que consideraba que pues, su obra era muy importante y que en esa medida pues, eso debería conocerse. En esa conversación acordamos que sería muy importante que por una parte se diera a conocer la tesis, que por eso digo que es muy emocionante que finalmente hoy se haya podido publicar, y lo segundo era que se pudiera traer el archivo de Rodríguez Orgaz a Colombia, porque ella consideraba que pues, eso hacía parte del patrimonio sobre todo arquitectónico e histórico de nuestro país, porque hacía parte de la historia de nuestro país desde el punto de vista arquitectónico. En esa conversación también ella me mencionó pues, sobre la existencia de otros arquitectos, que no solamente era Rodríguez Orgaz, entonces pues, de Germán Tejero de la Torre, de Ricardo Rivas Seva, de Rodríguez Orgaz, estaba Santiago Esteban de la Mora. Yo le mencioné que le faltaba probablemente Recasens, que en ese momento no teníamos muy claro en qué calidad había llegado. Fue divertido porque ella era muy respetuosa, entonces me decía, es que ese Ricardo Rivas Seva era muy malagradecido. Y digo, pero ¿por qué dices eso? Y dice, pues porque él llegó sin conocer a nadie a Bogotá y de repente trabajó con ese señor Bengoechea, y ese señor Bengoechea luego supuestamente Rivas Seva le dijo que le habían quitado el diseño del edificio Bengoechea, que es el que está aquí al lado además, y el que decimos edificio Bengoechea cuando al parecer tenemos el edificio Rivas Seva, según esa versión. Y se pelearon y ese señor se fue y siempre habló mal de Colombia y tal, y me parece muy mal agradecido. Bueno, pues puede ser que tenga razón, le dije yo, porque si tú miras el plano, pues seguramente el edificio en Justicia, así lo diseñó Rivas Seva, que también era otro personaje que de alguna forma, hasta antes de que Fernando hiciera ese trabajito que publicaste en el boletín del Banco de la República, justamente también se perdió un poco en el olvido. Yo me acuerdo que en el año 2000, cuando estábamos haciendo un libro de la Bienal de Arquitectura, en la Sociedad de Arquitectos, Salmona tenía la costumbre de que a veces aparecía ahí en la oficina de la Sociedad de Arquitectos, y un día él vio la foto del edificio Bengoechea que yo quería poner en el libro y me dijo, ese edificio lo hizo un cubano que se llamaba Rivas Seva. Yo, ¿cubano? Yo, sí. No, yo no tenía yo siempre lo había conocido como el edificio Bengoechea que le había diseñado Manuel Bengoechea, yo no había oído de Rivas Seva, y Salmona se acordaba que estando pequeño, sus padres invitaban a este señor que seguramente para él hablaba diferente y él pensó que era cubano. Eso es como la interpretación que yo hago de esta historia después. Entonces dije, pues que no es cubano, sino que este señor resultó ser español. Entonces sí fue muy emocionante, digamos, y para aquellas personas que sé que hay varios que se han dedicado como a seguir la pista a personas que de una u otra manera han estado vinculadas con la arquitectura colombiana, no saben lo maravilloso que es como encontrar ese eslabón perdido y ese dato que uno no tenía o esa mala información con la cual uno había vivido. Entonces en ese sentido pues fue como para mí reveladora la historia que ella me contaba de esos arquitectos. Luego entonces me contó, yo le dije, pero este Rodríguez Orgaz, ¿cómo vino a dar a Colombia? Entonces me dijo, no, pues figúrate que... Y ella hacía mucho énfasis en eso y yo nunca lo había pensado. No, mira, piensa estos arquitectos que tenían como toda la voluntad de salir adelante, que estaban como trabajando en un sueño que era esa República Española, y de repente todo eso se viene abajo y les quitan el cartón, porque básicamente una de las condenas que reciben es que pues el nacionalismo, que es el de Franco, les quita el derecho a ser profesionales, y estos señores viajan a América sin nada, es decir, llegan con de nombre. Y yo nunca me había puesto, digamos, como en los zapatos de una persona que sale de su país a la fuerza y que además la única herramienta que tenían para ganarse la vida, que era su profesión, tampoco la pueden ejercer, entonces, o por lo menos no legalmente. Entonces me dijo, mira, Rodríguez Orgaz sale un día y duerme en la casa de García Lorca en Granada, y el padre de García Lorca le permite que duerma pues, más o menos en el jardín de la casa, y él sigue caminando, pues se toca irse hasta Francia, y en Francia, que pues ya digamos que empezaban como esas redes de personas que ya se iban al exilio, se encuentra con Vittorio Macho. Vittorio Macho, no sé si lo conocen, pero pues es un escultor español que tiene, digamos,
que había sido discípulo también de Mariano Benlliure, que ahí está Margarita Martínez, les puede contar que Mariano Benlliure hace en 1914, en 1916 realmente el busto de Uribe que está en el cementerio central. Había un Bolívar también al que le seguimos la pista alguna vez en el banco la sede del Banco de la República, que había sido de Pedro A. López, que también se desapareció. Un Bolívar que estaba en el descanso de la escalera, ese también de Mariano Benlliure. Le sale este trabajo en el Parque Nacional también para hacer un monumento a Uribe, y había una parte de ese monumento que era arquitectónica, es decir, donde se ponían las esculturas, y le pide a Rodríguez Orgaz que si quiere venirse a Colombia a ensayar, pues que le deja ese contratico pues para que le vaya preparando el camino a él para que luego llegue pues y ponga las esculturas. Finalmente viene Rodríguez Orgaz, y también viene Vittorio Macho, que es la tenemos eso sí ya entre el anecdotario, pues hace el Belalcázar de Cali, que todo el mundo conoce, y hace también una figura ecuestre de Belalcázar en Popayán, que dicen allá que se pelea porque finalmente él quería ponerle en el atrio de la iglesia de San Francisco con la grupa del caballo apuntando a la iglesia, y bueno, Popayán es bastante conservador y les pareció atroz esto, y finalmente decidieron ponerle la figura en el Cerro del Morro, donde todavía está, y pues este hombre se fue furioso a seguir trabajando en el Perú. Entonces pues Vittorio Macho siguió, Rodríguez Orgaz se quedó en Colombia, y Rodríguez Orgaz también tiene desde un punto de vista historiográfico algo muy particular, y es que si bien, y esa es como la gran paradoja, y es que él en España, incluso con Santiago de la Mora, pues son personas que trabajan, y pues sin duda Rivas Seva, son personas que trabajan y hacen parte del movimiento moderno, es decir, son como la punta de lanza de la arquitectura racionalista en España, y nosotros en Colombia los reconocemos por obras que no tienen en principio que ver con el movimiento moderno, porque si uno le pregunta por Santiago de la Mora, uno lo primero que piensa es en la Plaza de Toros, que es neomorisca, y si piensa uno en Rodríguez Orgaz, pues es en la catedral o en el Palacio Arzobispal o en la Academia de la Lengua, que son edificios neoclásicos. Hay que recordar también que los arquitectos del movimiento moderno en general eran bastante puristas, eso yo creo que ya a lo largo del siglo XX lo hemos decantado un poco, y yo creo que los trabajamos con más justicia. A muchos arquitectos que finalmente hacían buenas obras de arquitectura y le ponían un vestido neoclásico o neomudéjar o neocolonial, pero eso para los arquitectos que crecieron y se formaron en el movimiento moderno era como un pecado del cual nunca la gente se podía reponer. Es decir, si un arquitecto había cometido el pecado de haber construido un edificio de corte historicista, esto era lo peor que podía hacer, y eso yo creo que le pasó un poco a Rodríguez Orgaz, que pues hace particularmente ese trabajo en la catedral, hace el Palacio Arzobispal, pero también hace un lenguaje más moderno y contemporáneo la sede del Banco de la República. Entonces, pues Carlos Martínez, que en ese momento pues tenía esa revista que se llamaba Proa y que era tremendo también pues porque pontificaba o no de las obras que valían la pena, pues se desató contra este señor, que cómo era posible que hubiera hecho un trabajo historicista y luego osara hacer un edificio moderno. Ahora, lo mismo pasa con De la Mora, porque De la Mora pues, le pone ese vestido neomudéjar a la estructura que ya existía de la Plaza de Toros, pero luego hace el edificio Henry Fox, pues, que es ese edificio que queda en la Jiménez con Séptima, que es un edificio también donde se paran todos los esmeralderos pues, a negociar, y tienen muchos talleres ahí de venta de esmeraldas, y para ellos pues ese edificio, que es súper moderno, pues también era como extraño en ese mundo donde, insisto, haber hecho una obra de corte historicista no se perdonaba con nada. Cuando uno mira la obra de esos arquitectos es muy impresionante, de verdad, lo poco que los hemos reconocido y lo poco que entran dentro de la historia oficial de la arquitectura, porque tendemos a hablar más de la influencia que tuvo Rother o que tuvo Violi, es decir, Alemania, Italia, que la influencia que tuvo España, que inevitablemente siempre nos sigue remitiendo al periodo colonial. Es decir, creo que de alguna manera esa influencia española todavía nos cuesta como mucho trabajo reconocerla ya tan tempranamente en el siglo XX. Y si uno mira también, por ejemplo, edificios como el que hace Tejero de la Torre, que tiene otro problema, y después les cuento, y es que hace esa sede del Espectador, que además es uno de los sitios más bonitos yo creo que tiene Bogotá, es decir, es un sitio yo creo que icónico, de donde está hoy en día el piso inferior del Crepes y Waffles. Pues también es un edificio de una sensualidad y de un movimiento, de un dinamismo moderno que de verdad todavía estremece. Digo que hubo un problema, y es porque había un tocayo parecido que era Germán Tejero, ¿no?
que es ingeniero, entonces también a veces el trabajo de tejero y de tejero se mezcla y a veces se le atribuyen unas obras u otras a uno y otro, o si van por ejemplo a Barranca Bermeja y miran por ejemplo el Hotel Pipatón, pues también es un edificio de una modernidad súper compleja, es decir, uno dice wow, o sea, qué maravilla esta gente, pero insisto, todavía tenemos un capítulo pendiente con esos otros arquitectos que hicieron obras muy importantes, o por ejemplo Rivaseva hace el sótano de la Jiménez, que es un edificio, pues digamos que es un edificio también, si uno mira por ejemplo las caseticas por las cuales se accedía a ese sótano también era súper moderno, o hace el Teatro Teusaquillo, que pues, nos hemos empeñado en demolerlo, pero todavía ahí se mantiene, y varias casas en Teusaquillo también muy modernas, así que pues hoy de alguna manera le cumplimos a Alfredo Rodríguez Orgaz, pero nos queda pendiente la tarea con los otros arquitectos que llegaron de la mano de él, es decir, pues realmente llegaron pues simultáneamente, aunque pues, en un periodo muy corto. Cuando yo regreso a Colombia, después de reunirme con Luisa, mi compromiso era traer el archivo, la obra en la que fracasé estrepitosamente, porque pues no vale, pues, no viene al caso mencionar, pero pues digamos que esa gestión yo no la pude hacer muy bien. Siempre me sentí muy avergonzado por eso, lo que reconozco. Y luego entonces volví a España y me reuní con la viuda de Rodríguez Orgaz, su segunda esposa, quien manifestó en ese momento que quería que el archivo también estuviera acá, y ella estaba pues muy enferma y ya al poco tiempo murió. Y cuando pues con Luisa trabajamos juntos en un artículo para un encuentro de americanistas que se dio en México, yo no fui, ella sí fue un artículo que en justicia también era más de ella que mío, o sea, yo solamente hice algunos apuntes pues porque ella, digamos, no había estado nunca en Colombia, no estaba familiarizada pues con parte de la historia de la arquitectura en Colombia, y yo simplemente hice pues como unas anotaciones ahí que complementaban su texto. Y ya la etapa fue que un día yo había publicado libros sobre Bogotá y dije, bueno, pues ella me regaló estos libros, lo mismo que yo puedo hacer es mandarle uno que yo escribí. Le pedí el favor a una amiga mía que por favor le llevara ese libro. Le anuncié con antelación que iba a recibir el libro, y mi amiga finalmente nunca le entregó el libro. Entonces cuando eso sucedió, yo sí ya dije que nuestro destino ya había quedado sellado para siempre, que pues ya no tenía ni la voluntad ni la cara para volver a aparecer delante de ella, pues porque le había quedado mal por todos los lados. Y fue cuando recibí pues la muy buena noticia de que Mariana Patiño, que después seguramente les contará la historia del archivo, pues había tomado ya la posta y la decisión de traer ese archivo de la mano de Fernando Carrasco y con el apoyo del Banco de la República y de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y bueno, supongo que yo no creo que yo sea importante porque sea director de patrimonio, pero probablemente siempre soñé que si el día que me nombraran director de patrimonio lo primero que haría sería publicar el libro de Luisa Buches, porque tenía como esa deuda histórica con ellos, sentía fatal de no haberlo podido haber hecho antes, pues porque traté por todos los medios siempre de decirle a la gente, mira, que Rodríguez Orgaz es muy importante, bueno, si eso algún día hagamos eso, ¿no? Entonces se dio también la feliz coincidencia de que uno de mis primeras reuniones como directora de patrimonio fue con Carmen Millán y todo el equipo del Instituto Caro y Cuervo, y nuevamente recuperé el amor por el Instituto Caro y Cuervo y sobre todo por la imprenta patriótica, y dije, hombre, si Rodríguez Orgaz participó en el diseño y construcción de esta sede, ¿cómo no darle la oportunidad al Caro y Cuervo y sobre todo a la imprenta patriótica de sacar el libro de él? Yo creo que fue una decisión muy acertada, sobre todo porque en un mundo en donde casi que todas las cosas las sacamos en serie, lograr que un libro tenga carácter hoy en día es muy complicado. De hecho que la gente ya ni siquiera lee los libros, o sea, parece que ya no importa. Y haber tenido la posibilidad, y eso los invito porque tengo la buena noticia de que los afortunados que vinieron hoy podrán llevarse el libro, así que entonces yo les puedo asegurar que pues cada uno de los detalles del libro que van a recibir cuando esto se termine pues fue fríamente pensado, pero quizás el más sensual de todos es que pueden pasar la mano y sentir todavía la huella de las letras, que eso para aquellas personas que nos gustan los libros deja, pues, es algo muy conmovedor, pues porque no es una impresión láser,
pues hubo, digamos, por parte de Juan Camilo y todo el equipo del Caro y Cuervo, pues un profundo afecto por este libro, lo que yo agradezco profundamente, porque a veces pierde uno como el amor por hacer las cosas, y por eso cuando vi, digamos, como todo el cuidado que habían puesto en la escogencia del papel, en el forro, en la contraportada, en que si iba una foto o no, etcétera, etcétera, pues eso hace que el producto sea entrañable. Nunca hay felicidad completa, claramente. Entonces cuando ya logramos conseguir el dinero para publicar el libro, pues descubrimos que Luisa ya había muerto. O sea, nos esperó 3 años, que fue con lo que nos enfocamos en poder tener el libro listo. Pero pues al final también, y eso pues lo escribo yo en el texto de introducción, creo que es como el mejor homenaje que le podemos hacer a una persona que no conoció Colombia, pero que seguramente hubiera estado encantada de acompañarnos hoy aquí. Muchas gracias. Lo último, yo no soy tan bueno agradeciendo, pero claramente pues agradezco a la biblioteca, al Instituto Caro y Cuervo con Carmen Millán, por supuesto a todo el equipo, a Juan Camilo, a los dos Juan Camilos, pues a la imprenta patriótica, pues a Mariana Patiño, a Fernando Carrasco y a Celina Rincón, que estuvo pues todo el tiempo detrás coordinando el trabajo desde la Dirección de Patrimonio, y pues por supuesto pues a todos ustedes que han venido hoy aquí. Yo, como sé que esto no es tan oficial, pues me encantaría que todos habláramos, que no fuera yo el único que tiene ese privilegio. Bueno, Mariana, tú deberías contar la otra historia. Sí, el archivo. El archivo, claro. Bueno, eso fue una aventura y es muy gratificante cuando uno se dedica a hacer gestión cultural y a sacar proyectos adelante, ver este momento en que ya está el libro acá. Y mi participación, también muy anecdótica, es yo soy amiga de Fernando Carrasco, y ya dijo Alberto que desde el 2012 se tenía conocimiento de toda esta planimetría, que se había ido con el arquitecto cuando se fue a vivir a España. Él se llevó toda su oficina, todos sus planos, correspondencia, fotografías, y Fernando tiene una oficina que se llama, bueno, puede que lo diga mal, la Asociación para el Rescate del Patrimonio Arquitectónico, algo así es. Fernando siempre está detrás de conseguir todos los planos de arquitectura de las oficinas para que la memoria construida en nuestro país y de la ciudad pues esté resguardada. Entonces pues me dijo, por favor ayúdenme a conseguir a Luisa Bulnes en Madrid, como una aguja en el pajar más o menos, pero entonces en el 2007 tampoco fue posible. Yo estuve en el 2007 en Madrid, en Sevilla, no lo pude hacer, y en el 2010 volvió y me dijo, por favor, se vuelve a ir, usted tiene que conseguir a Luisa Bulnes. Bueno, y como todos los proyectos son solamente cadenas de gente que van apareciendo y uno va consiguiendo que todo el mundo trabaje en equipo. Y entonces tengo un amigo allá que se llama Juan Pablo Domínguez, el cual está súper agradecido acá, porque le marqué, le dije, mire, ¿sabe qué? Yo no tengo ni idea cómo vamos a conseguir a Luisa Bulnes, pero por favor consígala. Fue mi primer jefe de la vida, ¿no? El primer jefe de la oficina, sí, donde usted trabajó, exactamente. Bueno, pues Juan Pablo, yo colgué, yo me fui para Sevilla, yo estaba haciendo ya mi doctorado y ya, y eso fue pues mi cosa. Y de repente, ¡ping!, aparece un correo de Juan Pablo Domínguez y dice, conseguí a Luisa Bulnes, y ya, acá está el teléfono, y la llamé, y pasó lo mismo. Hagan de cuenta como una persona de la familia, una persona queridísima. Me dijo, bueno, pues qué maravilla que vuelva a aparecer otra persona en Colombia. Pues yo, sí, porque obviamente, y entonces me dijo, con Alberto no logramos nada, pero si tú puedes, buenísimo. Entonces ella se acordaba de Alberto. ¿Cuánto me consuela? Sí. Ella se acordaba de Alberto perfecto, de su conferencia en México, de todo, y me dijo, qué maravilla, pues bienvenida, cuando vengas a Madrid te invito también a mi apartamento, y allá caímos.
con Juan Pablo Domínguez, que es el arquitecto colombiano que vive en Madrid, mi esposo y yo. Nos fuimos los tres, almorzamos y estaba su hija Rosa Lamana y la viuda, doña Ana Johansen, que era la viuda de Rodríguez Orgaz. Y ahí vuelven y expresan su voluntad de, por favor, ambas somos de 80 años, ¿qué va a pasar con este archivo? Entonces tenemos un almuerzo magnífico y de repente Chas me lleva a la biblioteca, ahí están sus 2 tomos que los tienen allá afuera, la tesis doctoral magnífica, y me dice, venga, le muestro. Y bajamos al sótano del edificio y se abre un cuartico, y el cuartico tenía el tesoro máximo de la vida, todos los proyectos en rollos divinamente clasificados, todas las correspondencias, las fotografías, una mujer súper ordenada. Y me dijo, acá está, y eso tenemos que hacer algo con él, porque pues cuando yo parta, esto alguien tiene que tener. Y porque les digo que todo en la vida tiene, todo el mundo se correlaciona. La hija, que es Rosa, trabajaba en el Ministerio de Cultura de España. Entonces empezamos pues todos los trámites y llegamos al más complejo, que era que todo lo que es del exilio en España es patrimonio nacional y pues se supone que se quede en España. Pero se hizo pues unas conversaciones con ellos y entendieron perfectamente que los planos colombianos se tenían que devolver. Entonces dijeron, listo, hacemos una concesión, tomamos el escáner de todo esto y ya, se van los planos. Entonces logramos esa aceptación, una gente muy diligente en el Ministerio de Cultura, una señora Blanca de Santos, magnífica. Y entonces dijimos, bueno, ¿y ahora quién va a pagar por esto? Pues entonces aparece en la escena una persona maravillosa que se llama don Paulino Gómez Basterra. Excelente persona, un señor que es, cuando llega a Colombia, es uno de los niños del exilio español, es uno de los niños que le toca salir de España, los exilian a Inglaterra, los papás después los recogen y él finalmente llega a Colombia por Buenaventura a los 11 años. Entonces él estudia en el San Bartolomé, después estudia en la Universidad Nacional y adivinen de quién es arquitecto, de Rodríguez Orgaz. O sea, él es ayudante de oficina de Rodríguez Orgaz y trabaja en el edificio de Yerbabuena. Todo en la vida está así, es impresionante. Entonces, don Paulino, pues tengo la fortuna de conocerlo y le digo, ay, don Paulino, ¿cómo traemos estos planos? Y me dice, espere. Y él hace las llamadas correspondientes a la Embajada de España en Colombia y lo traen por valija diplomática. Entonces, fuera de que nos dan permiso de traer los planos, se viene el Ministerio de Cultura español con la Embajada de España, llegan los planos a Colombia en el 2012, después de estar inventariados, y llegan pues con una cláusula de que pues tenemos que ponerlos pues al servicio del público. Y en ese momento entonces entra el Banco de la República, que queda pues por supuesto pues muy contento, recibe los planos, genera pues todo para que se haga todo el inventario, clasificación a cargo de Fernando Carrasco, y hoy en día pues están en el archivo histórico para consulta de cualquier persona, o sea, ya está eso hecho. Entonces pues esa es la historia, es una historia pues muy bonita. Dentro de todo esto le dijimos a Luisa, vamos a hacer una exposición, vamos a hacer el libro y te vamos a traer. Entonces incluso hasta alcanzamos a pensar la altura, de golpe no va a poder venir por los 80 años, entonces los hijos nos escribían todo, y bueno, desafortunadamente se fue antes de todo este evento. Nos queda pues la satisfacción, como dice Alberto, de haber hecho este libro, y si algún día podemos concluir con la promesa de ella, es hacer una magnífica exhibición de arquitectura pues de este arquitecto. Y acá estamos, esa es la historia de ese proyecto de repatriación de planos. Pues no sé si la doctora Carmen Millán quiera. Sí, con nuestros temas de palpitante actualidad. Es que
la conversación esta sobre Bogotá arrancó en el epítome de la conquista del nuevo reino de Granada, mi libro, y entonces quedamos en que íbamos a cambiar publicaciones, o sea, estamos en 1539, pero les voy a hablar de la imprenta patriótica, que es un poquito más reciente. Ustedes van a tener en sus manos en pocos momentos una pieza hecha con amor, hecha en un lugar que es un bien de interés cultural de la nación, que es la imprenta patriótica. Yo suelo, cuando tenemos visitantes, decirles que es el lugar más cercano a la imprenta de Gutenberg que alguien puede visitar, porque todavía se trabaja con linotipo. Está aquí el director de la línea de producción. Yo siempre digo los títulos mal porque a mí los nombres de los cargos en el sector público me confunden mucho porque son técnico, 4, no sé qué, y bueno, pues es César que está aquí, César Buitrago, que es la persona que tiene el trabajo con los obreros y los trabajadores abajo en la imprenta patriótica, que ojalá puedan visitar porque también les sirve a uno como académico para explicar la concepción Foucaultiana de panóptico. El que se para arriba en la oficina del gerente puede ver la línea de producción y a ver quién está de vago y bajar a buscar y molestar. Pero todos ellos sienten mucho amor, cada uno de ellos trabaja en un oficio que está desapareciendo y por esa razón este libro fue la iniciación de un periodo de salvaguarda de ese lugar y de los oficios que en él se albergan, porque ellos son la última generación depositaria del saber del trabajo en linotipo. Y entonces si no se hace o se hacía algo, pues esto se iba a acabar. Y pues el gobierno también iba a preguntar ¿y esto qué es? Y no quisimos resignarnos a que la imprenta patriótica se convirtiera en un museo con máquinas muertas. Las máquinas son prótesis de los seres humanos, no al revés. Las máquinas permiten hacer cosas a los seres humanos que las piensan y piensan en cosas para hacer con ellas, no al revés. Entonces, recién llegada al Instituto Caro y Cuervo en 2014, en 2013, en diciembre, en 2014, enero, nos presentaron un proyecto de emprendimiento para la imprenta. Es decir, que la imprenta aprendiera a trabajar con clientes. Y estamos aquí presentando el trabajo a nuestro primer cliente, que fue Patrimonio. Fue tanto el amor y la devoción al libro que entiendo que la curaduría se entusiasmó y en medio de todos los costos y demás, la cosa vino a que ya no eran X número de imágenes, sino iban a ser el doble. Ellos viendo que estaba tan bonito, ¿por qué no le hacemos una cajita? Y entonces de pronto yo tuve una reunión, almuerzo con disimulo de queja con Alberto, diciéndole: oiga, esto va a costar un montón de plata, ¿qué vamos a hacer? Nos volamos de todos los costos. Y entonces él dice: yo lo que quiero es ayudar y no quebrar a la imprenta patriótica. En todo caso, toda esta mesa es una mesa de aventuras. Yo no me voy a extender en esto, pero solamente, y ayer lo hice también en la Academia de la Lengua, justamente un espacio que estaba vinculado al arquitecto, que es recordar una cosa muy bonita que tienen los libros hechos así. Ya no lo tienen muchos libros, se llama colofón, ¿no? Y quiero que lo admiren, porque ahí va a decir, Alfredo Rodríguez Orgaz, perdón, es que es el conde de Orgaz para mí, arquitecto, fue compuesto en caracteres Grandjon LT, se imprimió durante el mes de noviembre de 2015 en la imprenta patriótica del Instituto Caro y Cuervo, papel Barents de 75 gramos. En ese colofón, que es como se llama técnicamente, van a encontrar ustedes todas las cosas que hay que saber sobre este trabajo amoroso. Yo siempre digo que la imprenta patriótica es un lugar entrañable,
Y también recordé ayer en la academia que ya los libros de la imprenta patriótica no tienen una leyenda que tenían todos los libros del Instituto Caro Cuervo, y era el gracias a Dios, el Laus Deo que tenían al final. Pues ya no lo tienen porque este es un Estado laico y la Constitución del 91 dice que somos un Estado laico. Entonces no van a encontrar eso ahí, pero van a encontrar los nombres de las personas, trabajadores que participaron en esos oficios, algunos de ellos en extinción. Está obviamente el editor, el coordinador de divulgación, los correctores de estilo, tal, pero aquí aparece la parte bonita. No que ustedes no sean lindos, ustedes saben que todos son muy bonitos, muy queridos y muy todo, y sobre todo ahora en Navidad. Linotipistas, armada, impresión tipográfica, encuadernación. Y voy a leer encuadernación porque son las tres chicas más sensacionales: Elena Rubiano, Luz Marina Salazar y Mariela Beltrán. Ustedes entraban cuando se estaba haciendo este libro y Elenita estaba planchando la tela. El espacio en el que ellas trabajan, unos mesones bellísimos, yo le digo el spa de los libros, porque ellas hacen el doblaje del pliego a mano con una espátula que es de hueso, porque el doctor, usted sabe, si no es con hueso, queda mal, y después, y entonces le hacen el test a las personas a ver si pueden doblar el pliego en 4 y más tal, y luego le hacen el masaje. Hay una persona que recoge los cuadernillos a unas velocidades que eso, si se le va a hacer fotografía, eso pasan, quedan movidas, y las cuadra, y luego viene otra señora que amorosamente le pone pegante, después de haberlo cosido a mano, pegante, y empieza a hacerle masaje. Se llama el masaje de los libros. Van a tener ustedes un objeto absolutamente sensual en sus manos, envuelto en una tela que se llama madreselva, porque doctor, la cajita salía carísima. Mentiras, se le hubiera hecho, se le tiene, doctor. Lo que pasa es que si se metía en cajita, se ocultaba esta belleza de detalle, ¿no es cierto?, que es sobre la impresión y luego la veladura, ¿no?, que crea esta hermosísima tela que se llama madreselva. Es un artefacto hermoso, con la hermosura que tienen todas las cosas hechas con amor y con paciencia. Así que este speech, que a mí me gusta el buen decir en español, va para todos los trabajadores que pusieron además varias trasnochadas, porque se quedaron a dormir allá para poder cumplirle a nuestro primer cliente. Muchas gracias. Yo creo que se queda uno sin palabras con tanta pasión por el trabajo, el esfuerzo para lograr tener ese archivo que nosotros como Banco de la República estamos muy orgullosos de tener en nuestras manos. Realmente el Banco de la República tiene más de un edificio del arquitecto, y eso hace que pues parte de nuestra labor de protección del patrimonio se está llevando a cabo no solo con el patrimonio arquitectónico, sino también con el documental arte y el archivo. Muy bien organizado, identificado por Fernando Carrasco. Entonces pues no me queda más que decirles gracias y que sigamos adelante con proyectos tan lindos como este, que yo pienso que el país gana y ganamos todos, porque todos hemos aprendido cosas maravillosas en este proceso. Muchas gracias a todos. Juan Camilo no nos va a contar cómo sufrió con las guardas, el papel que había que adicionar que valía 9 millones de pesos, todo eso, porque es que eso alcanzó a paralizarnos varios días. Hoy pues terminamos 7 meses de trabajo. El libro no está en Madreselva, esto no es Madreselva, esto es un lienzillo. ¿Ah, sí? El que está en Madreselva es el logo. La imprenta patriótica nunca había, el sello editorial del instituto nunca había hecho un libro de arquitectura.
y esto realmente supuso una reinvención también de los métodos y de los procesos constructivos de nuestros libros. Entonces estuvimos investigando y parte de esa investigación pues es este resultado de este libro. Fue un trabajo conjunto con Fernando, que hizo toda la curaduría de las imágenes, con Mariana, con los correctores de estilo, con toda la gente que participó en la imprenta, en la fabricación del libro. Decidimos poner unas guardas donde estuviera uno de los, la fachada de la catedral, que fue la que él restauró. Pero más que restauró fue que en realidad él hizo la segunda parte, la parte de arriba de la catedral, porque cuando uno ve la catedral como era antes de Rodríguez Orgaz, pues era una iglesia de un pueblo grande, y entonces pues para darle una dimensión de capital, él hizo esta segunda parte, que la verdad cuando uno lo ve pues le quedó increíble, o sea, parece como si hubiera sido todo en el mismo momento, ¿no? El papel que tienen ahí es el papel Juárez, es un papel que ya no se consigue, es el papel que nosotros imprimimos en el Diccionario de Construcción y Régimen del señor Cuervo. Es un papel de primera calidad, y pues imprimimos los planos, las fotografías, los dibujos en papel pergamino. Creo que en realidad la caja tipográfica es totalmente nueva para nosotros, la dimensión del libro es totalmente nueva para nosotros. Como les digo, esto pues supone una reinvención también de los procesos constructivos de los libros de la imprenta, y la verdad quedamos muy satisfechos con el resultado. Y bueno, ahí está el libro. Ojalá lo lean, porque la verdad es que es muy interesante. Yo no conocía nada de este arquitecto y pues hoy en día soy fan del arquitecto, y cuando veo el Liceo Francés digo, ese es de Rodríguez Orgaz, o no, los monumentos, el de Rafael Uribe, o la Academia de la Lengua, en fin. Entonces nada, la invitación es a que tengan el libro, a que piensen que es un libro que está hecho en linotipo, y eso es una cosa absolutamente única. Y bueno, bienvenidos los proyectos para la imprenta patriótica, porque lo que necesitamos son clientes, entonces pues bienvenidos, gracias. Se me olvidó decirles tres cosas vitales y muy importantes también de todo este proceso de repatriación de los planos. Haciendo falta ya Ana y Luisa, que se nos mueren en el 12, bueno, quedan sus hijos. Entonces está Luisa, Ana, Rosa y Vicente, que casi nunca logramos saber qué era Vicente, y finalmente ahí ya salió. Ellos muy queridos. ¿Ah, sí? No, ni idea. Ese chismo sí no me lo sé, pero bueno, muy queridos desde España. Cuando les contamos de esto, pues estaban súper emocionados, y a través de una gestión que se hizo con la imprenta patriótica, nos mandaron la tesis original, que la tienen ahí afuera. O sea, muy generosos, dijeron, acaba la tesis, y la tesis la vamos a tener. Se hizo una copia en el Caro y Cuervo, entonces una copia va para la Dirección de Patrimonio, y la tesis original pues va a reposar en el Banco de la República con los planos. Pero además vuelven y siguen habiendo toda esta cantidad de sucesos. De repente una llamada de una señora Frida Johansen, que es la hermana de Ana, y entonces dice, pues mire, tengo un plato que se hizo en homenaje, que hizo Rodríguez Orgaz, le mandó a hacer a mi hermana, o sea, una hermana de Frida y de Ana, que es ceramista, que es artista, le manda a hacer unos platos con la imagen de la fachada de la Catedral Primada. Y entonces esos son unos platos de él en agradecimiento a la gente en Colombia, pues por su estadía y por todo esto. Y por las cosas de la vida se queda un plato, se queda con él, no lo pueden entregar, y ella pues recibe la herencia de su hermana y vive en Washington, y de repente me dice,
pues acá tengo el plato es para ustedes, porque pues ¿qué hago con este plato? Yo también quiero pues entregarle a Colombia el plato. Y entonces nos lo manda, nos manda el plato desde Washington, llega por correo aéreo, y por favor lo ven porque es una belleza, y ese plato pues por supuesto se le donará a la catedral, pues porque pues, está muy relacionado con su obra. Y, había otra cosa súper importante, pues nada, el Liceo Francés, que es, pues, nos prestó, muy queridos, sus planos, son 3 planos del proyecto arquitectónico, que también los tienen ahí para que los vean, pues muy emocionados de que pues, la obra de su edificio sea de un arquitecto al cual estamos haciendo este reconocimiento. Entonces era para contarles que esa exhibición pequeña que les montamos es para que la disfruten mucho, porque también es toda la gente muy amable y muy querida. Alberto puso 2 de sus libros, entonces tenemos ahí una recopilación de cosas de todo el mundo, yo tengo, y ahí les tenemos un montaje muy amoroso también. Justicia. Exacto, bueno, eso era para complementar lo que van a ver aquí afuera ahorita. ¿Listo? Pues gracias, y no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta. Yo tengo una duda, planos sobre qué construcción. Sobre todos los proyectos. ¿Cuántos planos en el país? 2.500. O sea que digo, reflejan un compendio de las mejores obras arquitectónicas, ¿sí? Es el compendio de las obras que él realiza en Colombia. Ahí en el archivo hay más de 2.500 planos, que son todos los, no todos, ¿no, Fernando? No llegaron todos los proyectos, había unos planos muy deteriorados, pero el libro es la obra de él, está acá, es la tesis de doña Luisa sobre la obra de Rodríguez Orgaz en Colombia. Primero muchas gracias. Pues estoy emocionado de que colombianos hacen cosas para nosotros los colombianos. Pero hay una cosa que sí le dejaría inquietud a usted, arquitecto. O sea, uno entra a un edificio y está en quién lo hizo. O sea, yo por ejemplo vivo en los edificios de Salmona y llegó alguien y dijo, oye, este edificio tan bonito, ¿quién los hizo? Y son cosas que no llevan ni 30 años. O sea, estamos hablando de cosas de hace casi 100 años que se hicieron. O sea, la memoria histórica debemos conservarla de una manera que si fuese posible un decreto, una cosa que en cada edificio existiese. Este edificio lo diseñó tal y lo construyó tal. De modo que uno cuando entrara no quedara en la falta de ignorancia, digamos, nunca sabe quién lo hizo. Son cosas que servirían sin generar costos para el mismo Estado, sino que sea una obligación de que un edificio de patrimonio arquitectónico tenga eso a su entrada, esa placa. Eso es una cosa que dejo como sugerencia para uno saber. Uno recorre la ciudad que hay un montón de esculturas y dibujos, uno no sabe quién es. Cuando descubre quién es, no sabe quién lo hizo. Son cosas que debe ponerse en conocimiento para uno no pasar de que algo y que diciendo todo el mundo quién será este muñeco. No, que si fuera una inquietud para la oficina que usted dirige, pues sería una inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, aunque sobre arquitectura la ignorancia mía podría decirse que es un poco más que enciclopédica, y no en modo irónico, me salvan tal vez un par de amigos que son arquitectos. Con alguna timidez adicionada porque llegué muy tarde, quiero preguntarles lo siguiente. Alcanzo a entender que hoy día la arquitectura no se puede ver sin el diseño y sin la historia y una serie de contextos, pero me ha llamado la atención el nombre de la editorial, Imprenta Patriótica. Entonces ahí va mi pregunta. Bueno, me encanta que mis dos amigos arquitectos se están volviendo casi historiadores, no sé por qué, más historiadores que arquitectos, pero quería preguntarles si tienen dentro de un plan de obras, ahora que está en el cierre del ciclo bicentenario de independencia de 2010 a 2019, si tienen algún plan que tenga que ver con historia, diseño y arquitectura, porque nos interesa mucho desde la UPTC. Yo vengo de Boyacá, donde pensamos desde la Facultad de Derecho y el primer doctorado en Derechos Humanos hacer un seminario permanente precisamente sobre pensamiento bolivariano en este cierre del ciclo bicentenario. Y ahí mi pregunta, me disculpan de pronto hasta lo impertinente de la pregunta.
No, no es pertinente para nada. Mire, hay libros que vamos a hacer que tienen que ver con historia, pero diseño y arquitectura no están contemplados. No son, digamos, temas que estén dentro de la naturaleza de nuestras series bibliográficas. ¿No? El instituto principalmente se ha dedicado, en este momento está dedicado a publicar trabajos sobre literatura y cultura, que también está asociado a una de las maestrías que hay, sobre lingüística, por supuesto, nuestros diccionarios. Hay una serie que está dedicada a la antropología, etnología, estudio de la cultura material y ensayo literario. Esos son los temas y las áreas y las disciplinas que tradicionalmente se han publicado en el instituto. Ahora, por supuesto, pueden venir nuevos proyectos. Quiero decir que haya clientes que quieran hacer libros particulares, y eso va a empezar también a abrir mucho más el espectro de temas y de disciplinas a las que nos vamos a ver enfrentados para hacer libros, ¿no? Entonces, pero sí, el próximo año sí vamos a tener libros que tienen que ver con historia, por supuesto, pero diseño y arquitectura no están contemplados por lo pronto. Quisiera instarlos a prácticamente todos. Nosotros lo que evidenciamos allí es que cuando se hizo el sesquicentenario de la independencia pudimos tener unas obras monumentales. Tenemos las obras del maestro Rodrigo Arenas Betancourt, que son impresionantes dentro del contexto latinoamericano, los 14 lanceros en el pantano de Vargas. Pero para este bicentenario lo que se ve es que la escultórica y todo este conjunto de monumentos no se ven proyectos. Por el contrario, el señor copresidente, o mejor vicepresidente, está arrasando con hallazgos arqueológicos alrededor de lo que llamamos el altar de la patria, en el puente de Boyacá. Entonces, en lugar de estar evolucionando y rescatando la memoria histórica de nuestra identidad y de la dignidad de colombianos, lo que estamos es arrasando. Entonces, algún gremio tiene que, bueno, allí hay un doctorado en historia en la UPTC, ahí se ha estado porteando para que el Consejo de Estado reverse esas decisiones que tomó, pero va a pasar es una superautopista por ahí, por donde es el puente de Boyacá, donde se libró la batalla que contribuyó a la libertad de 21 naciones hispanoamericanas. Perdón, yo soy artista plástica, soy gestora cultural. Yo pienso que cuando se hacen este tipo de obras, se remueven las obras a otro lugar. No es que se arrasen, sino se remueven. Ya una vez nosotros haber creado patrimonio, pues la Secretaría de Patrimonio y Cultura, pues no creo que vayamos a arrasar eso. Yo realmente no tengo ni idea de lo que tú estás diciendo, pero no creo que se vayan a suprimir. Simplemente se van a repatriar o se van a reubicar, me imagino. Entonces y sería chévere que hicieras alguna anotación al respecto. Del tema. En la Secretaría de Patrimonio. Yo lo que te iba a decir es que casualmente, lo que pasa es que ese libro sí no lo alcanzamos a sacar con la imprenta patriótica porque no habíamos establecido este vínculo. Lo vamos a sacar con el sello editorial del Instituto Colombiano de Historia y Antropología. Sí vamos a publicar un libro sobre Francisco José de Caldas en una faceta un poco desconocida de él, y es que cuando él se va para Antioquia en 1812-13 y trabaja con Juan B. del Corral, le ponen la misión de crear una escuela de ingeniería, lo que no deja de ser muy impresionante porque pues, piensen que la primera clase de matemáticas que se da en el Nuevo Reino de Granada es de 1762, que la da Mutis, y pues, no hubiera podido haber ingeniería ni arquitectura desde aquí sin clases de matemáticas. O sea, que una persona como Caldas tome la decisión de crear una facultad de ingeniería solo se explica también a partir del conocimiento que tenía de sus libros. Entonces, como no tenía textos para poder enseñar arquitectura militar, él hace su propio texto, que es el que le enseña, con el que le enseña a sus alumnos. Es un texto que no alcanza a publicarse, pero del que se conservan 2 ejemplares originales, uno en la Biblioteca Nacional y otro en el Archivo Restrepo, de José Manuel Restrepo. Entonces pudimos hacer todo el trabajo de paleografía, de transcripción del texto, pues un poco cotejando los dos, porque a juicio de Ramón Gutiérrez, que fue la persona, es un arquitecto argentino, historiador muy importante, es el segundo texto escrito en América sobre arquitectura militar que se conoce.
Entonces se tomó la decisión de mostrar esa faceta de Caldas, que además tuvo un destino un poco extraño, porque en Antioquia ese episodio se había pasado, digamos, por alto. Aparecían unos pequeños dibujos de algunas de las fortificaciones que había previsto Caldas, que había escrito en el atlas que él pensaba publicar, que también está en el archivo de Restrepo y que publicó Mauricio Nieto en su momento, pero sin el contexto, digamos, de cuál había sido la intención de Caldas, porque el trabajo de Caldas es tan impresionante que incluso ellos alcanzan a fundir cañones, pero lo más importante es que les alcanza a sus muchachos a impartir nociones básicas de topografía. Entonces, cuando empezamos a hacer ese libro, por dos razones, una por tratar de mostrar ese otro Caldas, otra que nos conmovía profundamente, y es que para todos aquellos que tengan algún día la posibilidad, o si no lo han hecho, de entrar a la Biblioteca Real en Madrid, hay una placa en donde se ofrece disculpas por el fusilamiento de Caldas, que es algo inédito y muy sorprendente, y porque básicamente en Antioquia no se conocía cuál había sido el destino de los discípulos de Caldas, y nos pusimos a mirar y empezaron a aparecer sistemáticamente unos planos de un tipo firmado Alejandro Vélez, y resultó pues que Alejandro Vélez había sido uno de los discípulos de Caldas, que sabía hacer planos. Cuando Enrile entra a Antioquia, pues se da cuenta que este muchacho tiene como esa habilidad y lo pone a levantar todos los pueblos que van tomando. Entonces todo ese archivo va a dar a España. Y ahora un poco lo que buscamos con la publicación del libro, que no queríamos tampoco que coincidiera con el fusilamiento de Caldas, eso es porque llevamos 8 años tratando también de publicarlo. O sea, el libro estaba listo desde el año 2008, pero no habíamos tenido tampoco la posibilidad de encontrar la posibilidad de financiarlo. Casi que va a coincidir, la idea es que salga ahorita en 15 días, pero casi en el 2016. Es justamente pues llenar ese vacío de la historia de nuestra formación como nación, que a veces, y esa es mi impresión, quizás no la cuentan demasiado a partir de los hechos violentos. Es decir, pues porque yo comparto contigo pues, que puede llegar a pasar en el altar de la patria, pero siempre es como, y rompimos el florero y empezó en 1810 y luego en 1819 y luego las 9 guerras civiles del siglo XIX y luego terminamos el siglo XIX con la guerra de los 1000 días y luego llevamos 50 años de conflicto y vamos a 9, pues una cosa siempre es como una historia como a partir de los hechos violentos, y yo creo que sí es nuestra responsabilidad contar la historia desde otros puntos de vista, y en ese sentido pues la historia de la ciencia, la historia de aquellas personas como Caldas que sin duda dieron un aporte fundamental a lo que hoy en día es nuestro país, pues también merece ser contada, un poco apartándonos, si se quiere, de ese enfoque tradicional un poco más belicista, que es respetable, pero que valdría la pena como reconsiderar. Yo sé que van a recoger el libro, pero quisiera terciar en esto. Cuando iba a llegar el bicentenario, que es el bicentenario que conmemora el grito de independencia, unos años antes se instaló una comisión y hubo una discusión sobre cuál bicentenario íbamos a conmemorar, si el del grito de independencia o el de la batalla de Boyacá. Y quien fuera directora de esta biblioteca, Margarita Garrido, tiene un documento magistral sobre por qué el bicentenario que como colombianos debemos celebrar es el bicentenario de la palabra, y por eso las facultades de ciencias sociales en el país se prepararon para ese bicentenario, para el 2010. Si usted revisa las universidades todas, nos pusimos de acuerdo para publicar series editoriales. La universidad en donde yo he trabajado, la Universidad Javeriana, creó la Biblioteca 2010, que acaba de publicar su último número. La Universidad del Rosario también, ustedes en Tunja también, y la gran producción fue celebrando el grito de independencia con la palabra, no con las armas. Y fue una decisión voluntaria, pero le digo, es decir, epistémica, ahí sí de verdad, perdón el lingolecto de las ciencias sociales, fue esa una decisión consciente, porque de verdad para nosotros empezó esto ahí.
La bibliografía ficcional reciente también celebra eso. Está circulando una de las novelas más bellas que ustedes puedan leer, como retadora y como bella, ¿no? De Juan Álvarez, que cuenta el 20 de julio en la voz de los chicheros de Bogotá. Entonces, de verdad, yo coincido con Alberto, pero también la gente de ciencias sociales, incluyendo a ese grupo que alguna vez se llamó de los violentólogos, están reflexionando acerca de la manera de narrarnos de otra manera y de conmemorar no los cañonazos, aunque nos inviten a mirar unos cañones que aparecieron hace poco, sino la palabra. Entonces, pues conversamos y por favor reclamen su libro y hablamos allá afuera.